Hola, voy a explicaros los apartados de aproximaciones y errores. El apartado de aproximaciones ya se ha visto tanto en primero como en segundo de eso, así que esto será como un pequeño repaso. Por ello vamos a empezar con un ejemplo. Nos está diciendo que tenemos que aproximar a las centésimas este número. Si recordáis, las centésimas nos dice que tenemos que aproximar a dos decimales. Las aproximaciones se pueden hacer tanto por truncamiento como por redondeo. Entonces recordamos un poco, hay que coger dos decimales, es como si aquí hubiera una línea vertical entre el 8 y el 5. Por truncamiento nos dice la manera de hacerlo que todos los números situados a la derecha de esta línea vertical entre el 8 y el 5, porque nos está diciendo que solo podemos coger dos decimales, pues se eliminan automáticamente. Por lo tanto, sería 4,78. En cambio, el redondeo, tenemos aquí la línea imaginaria que os he explicado antes, miramos el número colocado a la derecha, es un 5. Al ser un 5, todos los números que sean 5 y superior a 5, es decir, 6, 7, el 8 y el 9, hacen que automáticamente el número colocado a la izquierda, que sería en este caso el 8, aumenten en una unidad. Entonces se nos transforma en un 9. En el siguiente ejemplo nos dice que tenemos que aproximar a las décimas. Las décimas implica un solo decimal. Por lo tanto, volveremos a hacer lo mismo. Truncamiento, nos quedamos con un solo decimal y todo lo demás lo eliminamos. Así que nos queda 7,8. Redondeo, es como si aquí hubiera esa línea imaginaria que os he estado explicando. Miramos el 3, como es un número inferior a 5, el número situado a la izquierda, que es el 8, se deja intacto, no se toca. Solo aumentaríamos en una unidad si fuera un 5, un 6, un 7, un 8, un 9. Muy bien. Estas cifras, el 4,78, 4,79 y el 7,8, que hemos encontrado en los ejemplos anteriores, aquí tenemos los 7,8 y en los primeros ejemplos tenemos el 4,79 y el 4,78. Pues estos números se les llama cifras significativas porque son las que expresan un número aproximado, porque en el enunciado nos pedía que lo aproximásemos. Entonces, esto se llama cifras significativas. En cualquier aproximación se cometen errores. Por lo tanto, vamos a estudiar dos errores que se pueden cometer. Uno de ellos es el error absoluto. Y su fórmula es barra, valor real, menos valor aproximado, barra. Cojamos el ejemplo anterior y tenemos como valor real el 7,83 antes de la aproximación. Nos pedía el enunciado que lo aproximásemos a las décimas y nos ha quedado 7,8. Entonces, para calcular el error absoluto, simplemente hacemos la resta. 7,83 menos 7,8 nos da un resultado de 0,03. Estas dos barras no son ni paréntesis ni corchetes, son barras, líneas verticales. ¿Qué significa? Que son valores absolutos. Y este valor absoluto nos indica que el número que está dentro siempre tiene que ser positivo. Entonces, su valor siempre es positivo. Si aquí dentro nos hubiera dado un valor negativo, automáticamente lo hubiéramos pasado a positivo. En este caso, el error absoluto es 0,03. El otro error que podemos cometer es el error es el error relativo, que es el cociente entre el error absoluto dividido el valor real. El error relativo depende del error absoluto. No podemos encontrar un error relativo si no hemos encontrado anteriormente el error absoluto. Entonces, sigamos con el ejemplo anterior. Tenemos que el error absoluto era 0,03, está aquí en color verde, y el valor real era 7,83, está representado en color azul. El error relativo simplemente es la división entre uno dividido el otro. 0,03
dividido 7,83 y nos da como un resultado el 0,0038. Bien, vamos a un ejemplo completo y así pues se verá la relación que hay entre las aproximaciones y los errores. En este caso nos está diciendo que aproximemos a las milésimas. Milésimas significa que hay que coger 3 decimales, el siguiente número, este de aquí. Asimismo, nos está pidiendo que encontremos los errores absolutos y relativos cometidos al redondear. Pues vamos a aproximar primero de todo. Nos está diciendo que aproximemos. Truncamiento sería eliminar todos los decimales que no fueran los 3 primeros y nos quedaríamos con el 8953. Y el redondeo nos está diciendo que hay que mirar la cifra situada a la derecha del tercer número. Es un 7, por lo tanto nos está diciendo la regla de que si es un 5 o el número superior a 5, automáticamente este número se convierte en una unidad superior. Por lo tanto se convierte en un 4. Entonces al redondear nos está quedando la cifra significativa como 8,954. El enunciado nos estaba pidiendo los errores cometidos al redondear. Entonces, repasemos un poco cuál es la fórmula del error absoluto y es valor real menos valor aproximado. Cojamos las cifras de antes, del ejemplo anterior, y tenemos que el valor real sin redondear era 8,9537 y el valor aproximado una vez redondeado nos ha quedado como 8,954. Restamos y entonces tenemos un error absoluto de una cifra con el signo negativo. Por lo que hemos dicho antes, las barras de valor absoluto nos indican que automáticamente el número tiene que pasar a positivo. Entonces se pasa a positivo. Busquemos el error relativo. Repasemos la fórmula, que es error absoluto dividido valor real. El error absoluto lo acabamos de calcular ahora mismo. Lo ponemos en el numerador y abajo el valor real, que ya lo teníamos de anteriormente, que nos ha dado el enunciado. Hacemos la división y en verde está la cifra que nos indica el error relativo cometido. Muy bien, otro ejemplo. Nos está diciendo que al medir a uno de nuestros compañeros aproximamos su altura a 1,7 y nos está pidiendo qué error absoluto hemos cometido. El haber aproximado a 1,7 significa o bien que el compañero medía más de 1,65 y el motivo es muy sencillo, lo hemos explicado antes. Si el compañero hubiera medido 1,65, automáticamente hubiéramos aproximado a 1,7. Si hubiera medido 1,67, aproximadamente también hubiera medido 1,7. O también podía ser que este compañero hubiera medido menos de 1,75. Por ejemplo, si hubiera medido 1,73, también lo aproximamos a 1,7. Tenemos los dos casos. Buscamos el error absoluto. El error absoluto, recordemos que era el valor real menos el aproximado. Valor real menos el aproximado. Y en los dos casos nos está dando como error absoluto la misma cifra, 0,05 metros. Muy bien, aquí está la explicación de hoy. Hemos repasado lo que son las aproximaciones y hemos estudiado, hemos aprendido lo que son los errores, tanto el absoluto como el relativo. Recordad que el error relativo no se puede calcular si anteriormente no hemos calculado el error absoluto. Muy bien, hasta otra, adiós.